Bendiciones una vez más, amigos, hermanos, Latinoamérica y todo el mundo. Esta vez quiero seguir profetizando y nos toca profetizar para un pastor de Argentina muy famoso, con una gran trayectoria, una trascendencia en Latinoamérica y el resto del mundo, que es el pastor Dante Gebel. Vamos a escuchar este pequeño spot y luego vamos a introducirme en el mensaje. Dejé de ser evangélico, dejé de ser pentecostal, dejé de ser de las asambleas de Dios. Cuando me preguntan, ¿y de qué religión? De ninguna, tengo a Cristo viviendo dentro. Y a mí me gusta ser libre porque dejé de ser evangélico, dejé de ser pentecostal, dejé de ser de las asambleas de Dios. Cuando me preguntan, ¿y de qué religión? De ninguna, tengo a Cristo viviendo dentro. Y a mí me gusta ser libre porque... El pastor Dante Gebel, he tocado ver, quizá no a menudo, pero he tocado ver algunos de sus mensajes con muy mínima, porque los mensajes de él como que no me han simpatizado, no tienen como esa energía, esa sustancia, ese impacto. Dante Gebel es un reconocido conferencista, orador, actor y conductor de televisión, según las notas en el año 2009 que publicaron esto. También dice que, no sé si todavía emite sus conferencias a canales de todo el mundo, canales de televisión. Tenía un programa nocturno que se emitía en Costa Rica, en los Estados Unidos, llamado Dante Night Show. El hombre es un showman. También es comediante, hace monólogos humorísticos acerca de la vida cotidiana, entrevista a famosos y reflexiones. Hace un tiempo acá, en República Dominicana, pues Dios me preparó en una iglesia donde había un joven muy destacado, hijo de los pastores, donde yo me congregaba, y él tenía el carisma de ser un humorista, y él aprovechaba su carisma de humorista para llevarlo a la pantalla, para llevarlo al escenario. Y no digo quizás que el humor cristiano esté malo. El problema es caer en la degradación, en la exageración, en la carnalidad, vamos a decirlo así, y no ser dirigido y guiado en esto para así estar proyectando una mala imagen del evangelio. Yo entiendo que los altares deben ser exclusivamente usados para llevar un mensaje de vida. Un mensaje de la palabra de Dios siempre es un asunto de vida o muerte. Con un mensaje de la palabra de Dios, o tú matas o tú das vida. Dependiendo cómo lo hagamos, eso va a repercutir en la mente y en los corazones. Y más cuando se trata de líderes como Dante Gebel, que tienen una cara y un rostro muy reconocido en Latinoamérica y cuidado, sino en el mundo entero. De manera que hemos estado, como siempre, oramos por líderes globales, por la iglesia a nivel global, por los ministros del Señor, pastores, evangelistas, profetas, políticos, etc. Pero veníamos observando algunos que otros tips, algunos spots de hermanos quizá que me enviaban algunas aseveraciones de él con relación a las Sagradas Escrituras, donde él hablaba de muchas cosas discordantes con relación a la palabra de Dios y creaba dudas, hoyos y lagunas en los oyentes, y muchos pues están censurándolo y de alguna manera se está blasfemando el nombre del evangelio por el comportamiento de este líder en relación a lo que debe de ser su lenguaje sazonado con la palabra de Dios y además con la presencia de Dios en su vida. Yo entiendo que cuando el ministro se descuida, cae en lo que llamamos decadencia espiritual. Es un estado en el que la vida del creyente ya no es saludable ante la presencia de Dios, ya no es vigorosa. La decadencia espiritual refiere a la situación en que ya la vida del creyente o del ministro no es, repito, saludable o agradable ante la presencia de Dios. Se cree que cuando pues de alguna manera piensa que él no está o que se la está comiendo toda, como decimos acá
en República Dominicana. Algunas de las causas de una decadencia espiritual pueden surgir por herida del alma, sentimientos como la culpa, el miedo, el rechazo, rencores, distraerse, entretenerse en las cosas del mundo, tener el espíritu del mundo inmerso en tu espíritu, el espíritu de la tiniebla te arropa, y tener cierto relajamiento espiritual de manera individual y hasta colectivo, entrar en complacencia con los deseos pecaminosos de las carnes. Tanto así que en Gálatas 5, capítulo 5, verso del 22 en adelante, dice que el que vive bajo los deseos de la carne no puede agradar a Dios. Entretenimiento en los altares ha llevado a muchos a la ruina espiritual y ya no son predicadores, sino coaching del entretenimiento mundanal. Así como se toman los monos en los circos o payasos en los circos para entretener a la gente. Yo creo que el humor es bueno y que debe ser tomado en cuenta como una punta de lanza para promover el evangelio, pero cuando se entra en la exageración, cayendo en la decadencia espiritual y ridiculizar el evangelio, es un signo distintivo de que no se está agradando a Dios. Más bien se está confundiendo a las grandes masas y la grande mayoría a tal punto que blasfemen del evangelio. Yo hoy quiero hablarle al pastor Dante Gebel de River, en Argentina, creo que está su iglesia. Y quiero puntualizar brevemente antes de soltar esta palabra de parte de Dios, para que él entienda que debe detenerse por un momento y reflexionar si él está agradando o no a Dios, si está viviendo una vida conforme al Espíritu Santo. Gloria a Dios. En Ezequiel capítulo 3, versos 17 al 19 dice lo siguiente. Reina Valera 1960 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirá pues tú la palabra de mi boca y los amonestará de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que vive el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su iniquidad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahí está la misión del atalaya, la misión del profeta, es anunciar lo que Dios dice que diga. No es que yo, porque de manera ligera o con ligereza tome la iniciativa de querer avergonzar a ningún hermano o hermana. No, eso no es correcto. Si usted es nuevo profética, yo no les recomiendo que haga eso, porque Dios sabe a quién es que levanta con esa y le da esa autorización. Fíjense bien que antes de Dios avergonzar a uno de sus hijos, a uno de sus ministros, él primero le habla una y otra vez en privado, le envía los mensajes, permite que algún hermanito de esos que están en medio de él se levante y le diga: mire, el Señor me revela o me dice esto, y que le diga esto. Pero sabiendo que muchos se hacen los desentendidos y los locos y tienen en menosprecio muchas veces esos hermanitos que están alrededor de ellos. No digo que quizás él lo está haciendo, pero muchos lo hacen por creerse la última Coca-Cola o la última botellita de agua en el desierto y no prestan atención a la palabra de Dios. Y Dios muchas veces le baja línea y le manda el mensaje de manera recurrente: mira, esto y esto y esto. Pero ellos han entrado en una decadencia, en una confabulación, diríamos así, en una complacencia con los deseos de la carne, que ya las amonestaciones le pasan desapercibidos. Y antes de un ministro ser avergonzado, primero Dios lo llama en pública y una y otra vez. Hemos orado muchas veces y el Espíritu Santo venía confirmando esta situación del hermano. Y yo dije, bueno, cuando el Señor me autorice de que lo saque a la luz pública y le baje la línea, le dé la amonestación, lo haré. Gloria a Dios. Entonces, uno de los mensajes a las 7 iglesias, los líderes de las 7 iglesias, los pastores de las 7 iglesias, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5, dice lo siguiente. Esto fue el Señor hablándole a uno de ellos. Dice: pero este fue uno que estaba caminando correctamente. Quizás tenía mucho intelectualismo, quizás tenía mucho entusiasmo por la obra de Dios, se comportaba de una forma optimista, pero quizás entró en un descuido y entró en una situación de hacerse un profesional del púlpito y dejó de hacer la obra conforme a la voluntad de Dios, conforme a la dirección y guianza del Espíritu Santo. Entonces perdió una esencia que se llama el primer amor. El primer amor es aquello que tú haces con todo el corazón, que tú lo haces para agradar el nombre de Dios
y que de alguna manera se ven los resultados y que tú puedes a través de tu palabra impactar a las grandes masas, y no es palabra tuya sino palabra de Dios, porque el Espíritu Santo te respalda. Cada palabra que tú hablas, el Espíritu Santo la confirma, la respalda, y las personas son impactadas a través de ti. Pero cuando esto ocurre, es de entenderse que no tenemos respaldo de Dios, y ya en nuestro lenguaje podemos darnos cuenta y percibir de que esa persona está dando mal olor ante la presencia de Dios. Entonces, ya nuestra vida no es como una ofrenda grata, sino que comienza a oler mal. Cuando vivimos bajo los deseos placenteros del mundo y de la carne, entonces hemos sido degradados. Comenzamos a perder los privilegios del reino espiritual. Este mensaje se le dio el Señor a este líder en Apocalipsis 2, 4 al 5. Dice: pero tengo contra ti. O sea, tenía muchas virtudes. Había caminado bien, había hecho mucho esfuerzo por la obra de Dios, había alcanzado, impactado muchas almas, pero al final el Señor dice: pero tengo contra ti, es una sentencia, una resolución, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esta es una advertencia que el Señor le hace a este líder en Apocalipsis capítulo 2 versículo 4. A otro Dios le dice en Apocalipsis 3:11, dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Pero en Mateo 24:13 dice: y el que persevere hasta el fin, esto es Jesús hablando a sus discípulos, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este versículo se puede interpretar como una promesa de salvación para quienes se mantengan firmes en su fe hasta el final. En otro verso también dice las Sagradas Escrituras en Apocalipsis 3:16: porque de tal manera ha amado, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay regalo, hay vida eterna para todo aquel que cree, pero creer implica perseverar en la fe. Entonces en Apocalipsis 3:16 dice lo siguiente: te vomitaré de mi boca, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Son los indecisos, los que tienen un pie adentro y uno afuera. Los que hoy están calientes. 6 en punto. Los que hoy están calientes y mañana están fríos. O mañana están tibios y el mes que viene tan caliente. Sienten la presencia de Dios porádicamente. Una vez al mes se reúnen, celebran en la presencia. Pero ellos no han hecho de la presencia de Dios su prioridad. Cuando se reúnen más para hablar de su propio deseo, para hacer fiestas en la carne, bajo los deseos placenteros de la carne, pero jamás, como dice la canción de un artista cristiano: saca a Dios de las nubes, saca a Dios de las nubes, saca a Dios de los templos, saca a Dios de los mercados, saca a Dios de todas partes donde lo tienen metido y déjalo dentro de tu corazón. Muchos se reúnen en su nombre, pero no lo dejan hablar a Él. Muchos se reúnen en el nombre de Jesús, pero no dejan hablar a Jesús. El Espíritu Santo no los usa, el Espíritu Santo no los guía, el Espíritu Santo no los dirige. Y los hijos maduros de Dios son aquellos que son dirigidos y guiados por Dios. Entonces la revelación es la base o el fundamento sobre la cual nosotros podemos ser edificados en el gobierno, en el reino de Dios. En algún momento Jesús le pregunta a Pedro y le dice: Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Pedro le responde: bueno, algunos dicen que tú eres Elías, que volvió, reencarnó. Otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Y vuelve Jesús y le pregunta a Pedro: ¿y ustedes que son mis discípulos, que están conmigo, qué ustedes piensan que yo soy? Le dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le responde: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca, sobre esa base, sobre ese fundamento, estableceré y edificaré mi iglesia, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la base o el fundamento para edificarnos en amor, para edificarnos en Cristo, que es la roca de nuestra salvación y de todas las promesas que podamos recibir del reino de Dios? ¿Cuál es el fundamento?
El fundamento, Jesucristo se lo dijo a Pedro, el fundamento es la revelación. Entonces hay gente que hace rato, hace mucho, que perdieron la revelación del reino de Dios, que entraron en una complacencia con los deseos placenteros de su carne y andan bajo los deseos de su carne, tienen el espíritu del mundo, ¿verdad? Su espíritu ha sido engañado, su espíritu ha sido confundido y ya ellos no son guiados por Dios, sino bajo una propia naturaleza pecaminosa y una mente carnal y reprobada, una mentalidad caída, una mente reprobada, una mente cauterizada. Entonces, andando en esa naturaleza pecaminosa, el Señor dice en su palabra, quienes andan bajo esos deseos no me pueden agradar. No me pueden agradar, eso es decadencia espiritual. Ha caído de la gracia, ha caído del amor de Dios, ha caído de la esencia. Necesita subir al monte. Necesita, todo líder que anda en esa naturaleza necesita subir al monte. 4 cosas para terminar, quiero puntualizar antes de soltar esta palabra. Es necesario vivir una vida constante de disciplina, es decir, hacer las cosas que a Dios le agradan, buscar el rostro del Señor, humillarse continuamente, no importa que tenga 30 o 40 años, hay que hacer los ejercicios espirituales, hay que perseverar en ellos, hay que tener dedicación, confiar en Dios, esperar en Dios y ser guiado por Él. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él lo exalte cuando fuere tiempo. Se puede comenzar bien, en cierta manera, pero si nos descuidamos, podemos terminar mal. Yo quiero concluir con estas palabras que el Señor pues nos ha dado para el pastor, conferencista y coaching de Argentina, Dante Gebel. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor me decía ahorita, gloria a Dios, porque ya habíamos tenido varias instrucciones, varios lenguajes, varias palabras que el Señor venía dando. Y estás entreteniendo a mi pueblo. Oh, gloria a Dios. Ha entrado en decadencia espiritual y tiene una mente, aleluya, reprobada, dice Dios. El Señor quiere que tú te arrepientas, que te humille. Gloria a Dios. Deja de entretener a mi pueblo, dice Dios. Dante Gebel. Humíllate delante de mi presencia y mira pues de dónde ha caído. Retén lo que yo un día te entregué. Retén lo que un día yo te entregué para que nadie tome tu corona. Si no, vendré a ti, te quitaré tu candelero de ti. Oh, gloria a Dios. Es una amonestación que el Señor te está haciendo en público, para que entienda que yo no tengo, oh, gloria a Dios, diferencia en mis hijos, que a todos los corrijo igual. Gloria a Dios. He aquí la advertencia del Señor. El Señor te está hablando. Gloria a Dios. Ha tenido poca fuerza. Ha tenido poca fuerza. Y muchas veces has sentido de fallecer. Y el Señor te ha levantado y te ha restaurado. Pero esta vez el Señor te está dando una amonestación en público para que te arrepientas, porque eres un referente. No toleraré, dice el Señor, que mi evangelio sea blasfemado por hijos que entran en desobediencia y que no quieren humillarse y que ponen en poco mi palabra. La palabra del Señor dice, el que cree en Yahweh jamás será avergonzado. Si estás siendo avergonzado es porque ciertamente el Señor quiere hacerte entender de que debes ser el ejemplo y de que debes reconocer que Él te ha venido hablando una y otra vez, pero tú no has hecho caso. Mi altar no es para entretenimiento, dice el Señor, porque lo voy a limpiar. Voy a limpiar los altares, dice el Señor. Y a quienes los halle en la condición de como tú estás, serán quebrantados duramente y lo cortaré a muchos, dice el Señor, como en los tiempos de Ananí y Zafira. Así que retén lo que tienes, humíllate. Humíllate, dice el Señor. Arrepiéntete, porque las obras que ha estado haciendo ante Dios en estos momentos no han sido halladas en complacencia, no han sido halladas gratas. Así que es tiempo de rectificar. Pastor Dante Gebel, es tiempo de rectificar, es tiempo de entrar a la presencia, humillar el corazón, humillar el espíritu. Es tiempo de subir al monte para que puedas edificar. Es tiempo de buscar la revelación. No es tiempo de estar entreteniendo a la gente con chistes. Gloria a Dios. Como los payasos de circo. No es tiempo de estar entreteniendo a la gente. Así que busca la presencia del Señor.
Busca el rostro del Señor y el Señor será propicio en perdonar y levantarte para que siga caminando. Aquí está la palabra del Señor para el pastor Dante Heber de Argentina. Si alguno de los hermanos internautas que visitan la iglesia de Dante Heber puede hacerle llegar este mensaje, pues compártalo. Y esta es una amonestación. Fíjese bien que el Señor comienza dando amonestación, enviando mensajes en privado, después comienza a dar muchos mensajes en privado antes de avergonzar a la persona, luego lo publica. Desde la persona no se arrepiente, vuelve y le manda el otro mensaje. Entonces no es una simple amonestación ni una advertencia, sino es un juicio sobre la persona, un juicio disciplinario duramente y drástico, llegando incluso hasta cortarlo de este plano. Sabemos que quizás el Señor no quiere eso para el hermano Dante Heber y para muchos en Latinoamérica que quizás están atravesando por una situación similar a la que él está atravesando. Quizás alguna prueba, alguna situación donde reprobó y se ha quedado entretenido en esa situación. El Señor está dando advertencia para que se humille y vuelva y retome el arado, vuelva y retome su carrera de la fe de manera como Él lo llamó. Gloria a Dios. Aquí está la palabra de Dios para Dante Heber. Así que será hasta una próxima y que Dios me lo bendiga.